vamos a ver qué cosa piensan sobre ella. Y lo voy a leer, no voy a proyectar, sino voy a leer solamente. Introducción. El tema que ofrezco en el presente artículo ha sido presentado y aceptado para publicación en la revista de la Sociedad Peruana de Medicina Interna. Anteayer, en la tarde, en la reunión de la Sociedad de Medicina Interna, Óscar Pamo ya me dio 2 números de la revista con el artículo publicado. Pero este artículo, que también lo estoy presentando en la universidad, es con modificaciones. Entonces acá pongo: ahora con modificaciones lo ofrezco también a los miembros de mi querida Universidad Peruana Cayetano Heredia, con el propósito de que pudiera ser encontrado útil para mejorar la enseñanza y la capacitación en el manejo de las enfermedades. Desde el nacimiento de la clínica moderna, en el siglo XVII, las enfermedades han ido siendo nombradas y clasificadas de acuerdo con el progreso en el conocimiento de sus manifestaciones y de sus causas. Para tal efecto, Sydenham, que vivió entre 1624 y 1689, tomó en cuenta detenidamente las manifestaciones externas de las enfermedades. O sea, Sydenham, inglés, se preocupó mucho por los síntomas que los pacientes referían y por los signos, o sea, lo que él encontraba durante el examen clínico, y él sentó las bases de la importancia de los síntomas y los signos. Morgagni, Bichat y Virchow propusieron sucesivamente como causa de enfermedades lesiones de órganos, lesiones de tejidos y lesiones de células. Morgagni, por ejemplo, que vivió entre 1682 y 1761, un gran profesor italiano de la Universidad de Padua, propuso la idea de que las enfermedades tenían como causa lesiones de órganos, o sea, lesiones en órganos. Bichat, francés, que viene después de la Revolución Francesa, e inclusive cuando ya Napoleón estaba planeando colocarse allí en Francia como emperador, él vivió entre los años 1771 y 1802. Bichat descubrió que los órganos no tienen una estructura homogénea, sino que están compuestos por tejidos, y él separó una serie de tejidos y llegó a la conclusión de que las enfermedades tienen como base lesiones de tejidos. Pero Virchow progresa más adelante y llega hasta las células. Entonces, para Virchow, la idea de la teoría celular, que había sido propuesta antes que él, llega a la conclusión de que no se trata de lesiones de órganos o lesiones de tejidos, sino lesiones de células. Müller, Marchandi y Bernard, con sus contribuciones en fisiología, sentaron las bases para poner en evidencia causas biofísicas y bioquímicas. Siguiendo otra línea, casi al mismo tiempo, por el siglo XIX, 1800, a la mitad y un poquito más adelante del siglo XIX, y Koch y sus colaboradores abrieron el camino hacia la comprensión del papel de microorganismos en la génesis de enfermedades.
O sea, bacterias, parásitos, virus, eso ha ido progresando como causas, como factores determinantes de enfermedad. Y después, Charcot, francés, Freud, austríaco, Pavlov, ruso, hicieron valiosos aportes en lo que respecta a la acción de factores psicológicos. Entonces la cosa ha ido avanzando así progresivamente en medicina. Teniendo en cuenta esta breve revisión histórica, es fácil comprender el porqué de la diversidad de los nombres que han recibido las enfermedades y de sus clasificaciones. El referirse, por ejemplo, a estreñimiento crónico, es por el síntoma, úlcera duodenal, una lesión en un órgano, en el duodeno una úlcera, colitis microscópica, acá ya hay un compromiso de tejido, linfoma, hay células anormales que constituyen el linfoma, síndrome de intestino irritable, porque hay alteraciones fisiológicas, brucelosis, ya entra brucela, un microorganismo, histeria, que es una enfermedad muy estudiada ahí por Charcot y también por Freud, la famosa enfermedad de Alzheimer, ahí para que vean ustedes cómo inclusive muchas veces no se describe lo que está pasando en la enfermedad, sino de quién la descubrió. En esto de Alzheimer tengo una broma que siempre le hago a personas para levantarles el ánimo. Por ejemplo, una señora me dice en el consultorio, doctor, me estoy olvidando un poco de una serie de cosas. La señora tiene 80 años o más. Entonces, yo creo que estoy con enfermedad de Alzheimer, me dice. No, señora, le digo, eso lo descarto completamente, porque el que tiene enfermedad de Alzheimer no se acuerda del nombre de Alzheimer. Entonces, con esa broma, uno le levanta un poco el espíritu, ¿verdad? Entonces, lo que ha pasado con las enfermedades es muy comparable a cómo se mencionaban sustancias químicas, que acá en ciencias esto despierta tanto interés. Se mencionaban sustancias químicas tales como, miren ustedes, azúcar de Saturno, flores de bismuto, mantequilla de arsénico, yeso de París, materia perlada de Crequintius, muriatos, en relación con el ácido muriático, el ácido clorhídrico, sal admirable, etcétera, etcétera, antes de la reforma de su nomenclatura de las sustancias químicas lograda por Lavoisier y colaboradores en 1787. Al hacer esta propuesta siempre me da un poquito de miedo porque unos pocos años después, 1787, a 89 viene la Revolución Francesa y en 1794 le cortan la cabeza a Lavoisier. Entonces espero que con esta propuesta no termine con una cortada de cabeza. El obvio desorden en la nomenclatura y la clasificación de las enfermedades es considerado un problema clínico que debería resolverse. Tengo muchos libros que hablan sobre esto. En el presente artículo hago una propuesta encaminada a tratar de mejorar el diagnóstico de los procesos que afectan a nuestros pacientes. Voy a hacer una breve discusión filosófica sobre la esencia real del diagnóstico, que es algo muy importante en clínica médica, en estomatología. Todo el diagnóstico es importantísimo. Sí, adelante. ¿Qué queda corto?
porque si acá entras ya a tu revolución, te faltan antecedentes fundamentales. Yo recuerdo en los años 80 que un patólogo me pidió que diera una clase sobre la enfermedad de von Gierke, que es una enfermedad que se caracteriza por el acúmulo de glucógeno, en el hígado. Sí. Entonces le dije, mira, la enfermedad de von Gierke no se llama enfermedad von Gierke más, sino se considera la glucogenosis tipo 1. Sí. Me dijo, ¿por qué? Porque la enfermedad de von Gierke es una enfermedad enzimática y es la falta de una enzima que no permite que el glucógeno salga del hígado, se va acumulando. La glucosa se desfosfatasa. Y hay 6 más descritas por el doctor Corey y su señora. Nunca supe si Corey era su señora o su hermana, porque eran los Corey, pero bueno, porque eran diferentes enzimas. Unas tenían características de ser recesivas, además había otra glucogenosis que comprometían los músculos esqueléticos, no necesariamente el hígado, por déficit, por falta genética de esas enzimas. Entonces, se ha descubierto ya que hay enfermedades que están localizadas en la mitocondria. Sí. Entonces, yo no sé por qué en tu artículo no sé, pero no creo que sea por cólera contra mí. No pienso eso. Córtale la cabeza. No. Bien. Yo reconozco totalmente el aporte que hiciste en eso. Yo recuerdo perfectamente que tú me comentaste que eso lo habías criticado Claro, y es no, un pues enfoque... eso es importante, porque hay enfermedades mitocondriales en determinados tejidos. Sí. Entonces yo habría agregado eso, porque si no tu revolución va a quedar coja. No, pero eso está en... tú vas a ver cómo hago una vuelta en la cosa. Si no discutimos qué gracia tiene. Pero eso ya lo he tocado, porque eso lo movieron cuando se movió biofísica y bioquímica. Eso Claro, dentro pero de la digamos, en bioquímica. los antecedentes, en los pasos de la revolución, nos has dado una cosa que es interesantísima, que es que ya no se estudia desde los años 20 o antes, ya no se estudia la enfermedad en los tejidos, sino la enfermedad en las células. La bioquímica ya no es el estudio de la química de la célula, sino cómo funciona la célula, es decir, la fisiología a nivel molecular. Y después con la que te gusta tanto a ti, con la biología molecular, las cosas se complican más. Claro, porque de molécula bajamos a átomos, de átomos bajamos a partículas atómicas, como por ejemplo electrones, neutrones, positrones, y ahora ya inclusive se ha bajado más a partículas ya mucho más pequeñas, que son los leptones y los quarks. Claro. Por eso es que siempre te hago la broma de... Esto es importante porque si los médicos no hubieran tenido la visión de no quedarse en el órgano, sino lanzarse el tejido, estaríamos considerando ahora que lo importante son los órganos, no los tejidos. Aunque teníamos evidencia de que había tejidos, como tenemos ahora evidencia del papel importante de la biología molecular. Eso ahí queda. Porque sé que lo vas a tocar después, pero si no lo decía ahora, no tenía nada que preguntar. No, está bien. Antes Alberto se molestaba cuando le decía, en lugar de biología molecular debes ponerle leptónica cuárquica. Pero ahora ya felizmente no se molesta. Eso es un avance. Porque antes tú decías que no era biología molecular, sino de lo molecular en la biología. Una cosa así.